Señores, continuamos con Cerrando la Noche ya en este nuevo año 2023. Vamos a conversar hoy con el buen amigo Bunel Ramírez, quien es abogado, precandidato a diputado, miembro importante del movimiento Nuevos Tiempos con Luis. Con él vamos a hablar de justicia, de abogacía, de derecho y también de política. Don Bunel, bienvenido en este nuevo año a Cerrando la Noche. Muy buenas noches y muchísimas gracias por ser yo quien abra cerrando la noche en este año nuevo. En este año nuevo, 2023. Abrimos el año cerrando la noche. Así es, así es. Primer programa del 2023. Ya Giovanni anunció un poco los temas que vamos a tratar, desde la evaluación del desempeño de la judicatura, el reclamo de la Procuradora General de la República, que eso tocó echándose la gallina a final de año, las aspiraciones a precandidato a diputado, porque ahora él aspira a precandidato a diputado por el PRM en la provincia de Santo Domingo. El municipio. La circunscripción, no, la provincia, la circunscripción 4, pero es la provincia. El municipio, Santo Domingo Este. Y además se ha montado en el carro de la reelección Nuevos Tiempos con Luis Abinader. Empecemos por lo primero, vamos a dejarlo de los nuevos tiempos para último. Okay. Bunel, mucho debate generó el reclamo, porque más que una inquietud, yo creo que un reclamo, los que expresó la Procuradora General de la República con la comunicación que envió a sus adjuntos, en el que posiblemente comete el mismo error que está criticando. Esto salió público porque alguien quiso que se publicara, porque no fue una carta pública, fue una carta dirigida a justamente el Ministerio Público. Esa acción, ¿cómo la valoras? Bueno, primero, desde antes de esa carta de la Procuradora, nosotros por diferentes vías manifestamos nuestra preocupación por la acidez con que se estaba manejando el Ministerio Público en la persona específicamente de Jenny Berenice Reynoso y de Wilson Camacho con respecto a los jueces cuando las decisiones que emiten no son las que ellos esperaban o las que ellos quisiera que los jueces tomaran. Se lo manifesté en varias ocasiones, como dije, y ahora cuando la Procuradora lo hace, entonces lo saludo, porque el Ministerio Público y los jueces son las instituciones que conforman la justicia propiamente dicho en la República Dominicana, y lo que debe hacerse es, cuando una decisión de un tribunal no es la que el Ministerio Público quiere, le es adversa, simplemente lo que tiene que hacer es recurrirla por las vías que le establece la ley, salvo aquellos casos donde haya prevaricación del juez. Pero cuando sea asunto de simples procedimientos, simplemente lo que tiene que haber es un recurso en contra de esa decisión, que por suerte todas las decisiones que han criticado todavía son objeto de recurso, o lo fueron en su momento. Una decisión que varía una medida de coerción, tú tienes perfectamente la posibilidad de apelarlo, y es lo que corresponde en derecho. No establecer que los jueces lo están haciendo para favorecer o de alguna manera actuando fuera del marco de la ley, o que están favoreciendo a alguien por algunas razones de las que han dicho básicamente esos dos procuradores adjuntos. La institucionalidad supone sobriedad, apego a la legalidad, y eso es lo que deben hacer esos procuradores adjuntos. Por consiguiente, nosotros estamos totalmente de acuerdo con ese llamado de atención que hace la Procuradora General de la República, sobre todo porque Miriam tiene la doble característica. Fue juez por más de 30 años,
desde primera instancia, desde los inicios hasta la Suprema Corte de Justicia, y hoy es Procuradora General de la República. Por tanto, tiene la formación de una u otra de las aceras, vamos a decirlo de una manera, para saber comportarse. Yo espero que haya valido la pena y que simplemente cuando una decisión no favorezca, simplemente hay que acudir a los recursos que se tengan. Pero hay algo, Bunel, que me ha preocupado y me preocupa, y yo sé que a gran parte de la población le preocupa, y es que aquí los casos se judicializan en la prensa. Lamentablemente los abogados, los mismos fiscales y hasta los jueces en su momento quieren salir en televisión y hablar de casos específicos, y yo creo que ha habido como una ola donde todo el mundo quiere hablar de los diferentes casos en la televisión o en la prensa, o simplemente ir a un programa de televisión a hablar, y esto yo creo que está como cambiando el sentido, y a veces le genera presión tanto a los fiscales como a los mismos jueces. Mira, yo creo que quienes impusieron a la población a ser quien quiera juzgar los casos ha sido la Fiscalía, ha sido el Ministerio Público. Los jueces hasta hace poco no les respondían de ninguna manera a los fiscales. Se acogían al principio de que los jueces hablan por sentencia. Ahora, sin embargo, la situación generada por el Ministerio Público ha merecido respuesta de la Asociación de Jueces. Pero no está mal que la población y la prensa se involucren en el accionar de la justicia. Fíjate que las audiencias son orales, públicas y contradictorias. Eso de pública es precisamente para que la sociedad pueda meterse, si se quiere, al escrutinio de las decisiones, de la transparencia con que tienen que actuar los tribunales. Lo que sí tiene que educarse la población es en el sentido de que una cosa es lo que se dice en la televisión, lo que se dice en la prensa, muchas veces lo que dice el Ministerio Público, otra cosa es el caso en su esencia. Sí, discúlpeme que te interrumpa ahí, Bunel. Yo sé por dónde tú vas porque tú eres un abogado de los tribunales, tienes la experiencia, tienes pues el pedigrí, pero a veces creo que se exceden los abogados de la barra acusadora, de la defensa, y los casos se ven más en la prensa que en los mismos tribunales. Bueno, y entonces ahí viene la distorsión. Cuando los jueces tienen que fallar conforme a las pruebas que se les presenta, y no solamente conforme a las pruebas, sino en la legalidad de la prueba, porque puede haber una prueba que te vincule y esa prueba haber sido obtenida ilícitamente, y entonces la Constitución que dice que toda prueba obtenida en violación a la ley es nula, no importa el tipo de prueba. Entonces lo que la población no tiene que darle crédito 100% a lo que se dice de los casos en público, sino que debe aprender a respetar las decisiones de los jueces, sobre todo cuando están apegadas al debido proceso. Esa es la situación, pero es saludable que la población y la prensa, por supuesto, se interesen por la situación de la justicia. No sé si fue que capté mal cuando respondí a la pregunta y atribuía el tema de la mediatización de los casos al Ministerio Público, pero no hiciste una parte. Eso no nace con Jenny Berenice y con Wilson Camacho. No, eso es anterior. No, yo creo que... Y yo creo que es la justicia hacer esa aclaración. No hice, digamos... El énfasis del lugar. No traje los antecedentes. Es importante. Pero quiero que sepas una cosa. Aquí, quien centralizó toda la comunicación en materia de persecución del delito fue Jean Alain Rodríguez. Cualquier fiscal, cualquier fiscalizador del interior, todo tenía que hacerlo Jean Alain Rodríguez, no importa el caso que fuere. Y obviamente lo hacía con el marcado interés de dañar. Y se demostró que lo hacía con ese fin, y el mejor ejemplo es que él está en prisión, porque detrás de esa parafernalia, detrás de esa transparencia con la que él manejaba los casos, se escondían grandes crímenes y delitos desde la Procuraduría General de la República. Es decir, es de justicia
saber que ni Jenny ni Wilson son quienes han puesto la costumbre y que además no lo hacen con el mismo sentido. Y también es de justicia decir que no es la primera vez que se ventilan públicamente contradicciones entre jueces y fiscales. Claro. Anteriores procuradores también han tenido mismo comportamiento con anteriores presidentes de la Suprema. Y entiendo que no se puede ver en todo como negativo. Yo entiendo que los debates traen soluciones. Y parte de esa solución es este llamado de atención que por su parte supongo que ha merecido también que del lado de la justicia, del lado del Poder Judicial, haya habido algún nivel de conversaciones también, independientemente de que los jueces son totalmente independientes. Bueno, los jueces son totalmente independientes. La ley dice hasta que ellos asuman ese criterio de independencia, hasta que ellos quieran. Bueno, si es por la ley y por la Constitución, son independientes, no solamente de los poderes extra, digamos, del Ministerio Público, del Poder Fáctico, sino que deben serlo incluso entre jueces. Es decir, cada juez, al momento de examinar una causa sometida a su escrutinio, es él que tiene que decidirlo, sin que de arriba, ni del lado, ni de abajo le digan nada. Siempre he dicho que la independencia de los jueces no está en la ley, está en su conciencia, en ellos, simplemente en su conciencia. Pero sí me preocupa, y no debo dejar de decirlo, que veo con preocupación a jueces que cuidan más su salario que el deber de administrar justicia. Y en ciertos casos, abiertamente, se dan sentencia por miedo. Y te lo digo que estoy 100% y día tras día en los tribunales. Hay decisiones que por más que las analice, no pueden obedecer a otra cosa que a un miedo. Porque si es por ley, si es por constitución, si es por procedimiento, tienen o debieron o deben tomarse decisiones distintas a otras que toman, que de verdad preocupan. Y en el caso de las inhibiciones, Bunner, que veo muchos jueces que se inhiben, que no quieren conocer un caso y a veces ni siquiera dan la razón, simplemente se inhiben. En el caso de la magistrada Miriam Germán, cuando en un caso se le preguntó sobre un tema, dijo, no, yo me inhibo porque esa persona y yo tenemos algún vínculo o yo la conozco. Bueno, efectivamente es un tema, la inhibición es una decisión unilateral del juez cuando entiende que su independencia y su imparcialidad están minadas por algunas de las causales que establece en el caso penal, el Código Procesal Penal en su artículo 78. La recusación es la pretensión de una de las partes de apartar al juez de su proceso precisamente porque le acusa de estar afectado por unas de esas mismas causales. Sin embargo, yo quisiera establecer que las recusaciones en sentido general están siendo rechazadas. Y te puedo poner un ejemplo de ahora. El juez del primer juzgado de la instrucción del distrito, en sus redes sociales incluso tú puede aparecer, lo puede buscar, su relación con un abogado que representa al defensor del pueblo en el caso de la coronel Isabelita, sí, el caso Canódromo, sí, tomando pruebas de sus propias redes, sus propias confesiones de amistad con ese abogado, y estando eso sancionado como una de las causales de inhibición o recusación, la Corte rechazó la recusación que hizo la coronel porque establece que ese vínculo de amistad no afecta a su imparcialidad. Yo no sé cómo alguien puede decir que eso es así, porque tendría que estar pensando por él, tendría que meterse en su corazón, en su mente y en los tragos que él dice que comparte con ese abogado. Él dijo en una expresión en su cuenta de Twitter: compartir un trago con el profesor Quirós no tiene precio. Quirós es defensor, es suplente del defensor del pueblo, sí, y es abogado en la causa. Y dice la Corte que eso no es una causal de inhibición y de recusación. Pero una relación de amistad pudiera necesariamente dar lugar a una recusación. Mira, el tema porque está, es que también el tema es muy flexible. Bueno, es flexible, pero si además escribieron un libro juntos, son autores de un libro, y si encima fueron compañeros de la Defensoría Pública. No, hay una relación muy estrecha. Y si encima él dice que beben trago y para él no tiene precio, yo entiendo que... Hay una relación muy estrecha, no.
Creo que ahí está claro. Yo entiendo pero que... ¿tú crees que a pesar de eso pudiera estar afectada su imparcialidad? Eso implica que si tú eres juzgador y un amigo tuyo tú no eres capaz de juzgarlo como manda la ley. Mira, cada caso es particular. Yo entiendo que es muy difícil, por ejemplo, en ese caso particular, que él sea totalmente imparcial cuando yo estoy absolutamente seguro que se va a juzgar desde la calidad del defensor del pueblo para querellarse, hasta la forma en que lo han hecho en términos del tiempo, etcétera. Yo no creo que él tenga la suficiente gallardía como para decirle que ellos han hecho mal su proceso. Entonces, lo malo de eso está en que dice el código que esa decisión no es susceptible de recurso. Es decir, tú tienes que chuparte el juez que te puede ser adverso, y eso te adelanto que lo vamos a llevar al Tribunal Constitucional por el derecho a recurrir, que lo que dice la Constitución no es que no se recurre, es que la ley debe decir cómo hacerlo. Si se da por descontado el derecho a recurrir, lo que tiene que haber es las regulaciones de forma y de fondo para presentar el recurso. Antes de irnos a la pausa, Bunel, estamos en un proceso de modificar una cultura de impunidad, y no hay duda que en ese proceso se van a cometer errores. Lo he dicho en otras ocasiones. ¿Tú crees que lo planteado por la magistrada Miriam Germán debe ser tomado por abogados, por comunicadores, por políticos, para minar el esfuerzo que está haciendo este Ministerio Público? Y si piensa que ya hay tiempo de evaluar el resultado de los procesos que ha instruido esta gestión. No es tiempo para evaluarlo, porque los procesos están incluso en la etapa intermedia. Pero sí tiene ya una buena, un buen averaje, para decirlo de alguna manera, de que hay sustancia en esas investigaciones, cuando en cada uno de los procesos ha habido negociaciones importantes. Desde que un imputado, quien sea, negocia con el Ministerio Público, automáticamente el Ministerio Público tiene ganancia de causa. Porque no solamente él se hace responsable, sino que él también dice todo lo que sabe del proceso. De manera que los que tengan dudas de que es seria la investigación, de que es serio el proceso de lucha contra la corrupción, entonces tiene que fijarse simplemente en ese detalle. Entonces, yo sí te digo, para mí es seria la lucha, y hay que tener paciencia porque no se trata de procesos simples. Son casos altamente complejos, necesitan tiempo. Además, las dilaciones que se puede ver en cada una de sus investigaciones son las propias que permite el Código Procesal Penal. Los imputados tienen suficientes garantías y por consiguiente tienen muchos recursos a que apelar, tienen muchos derechos que tutelárseles, y por eso tú ves que aparentemente los procesos son lentos. Es que son sumamente complejos. Don Bunel, con su permiso tenemos que ir a una pausa, para luego de la pausa venir a hablar con el dirigente político. Perfecto. Con el miembro del Partido Revolucionario Moderno. Señores, vamos a la pausa, conversamos con el abogado Bunel Ramírez, precandidato a diputado por el municipio Santo Domingo Oeste, provincia de Santo Domingo, importante dirigente y miembro del movimiento Nuevos Tiempos con Luis. Vamos a la pausa.